Hoy nos metemos de lleno en uno de los debates teológicos más profundos y determinantes del cristianismo, la unicidad frente al trinitarismo. Vamos a usar como guía la obra de David K. Bernard, La unicidad de Dios, para desgranar estas dos formas de entender a la deidad. Analizaremos la crítica de Bernard no como una simple opinión, sino como un argumento bien estructurado contra la visión trinitaria tradicional. Bien, ¿y cómo vamos a abordar esto? Pues mirad, este es el plan. Primero, vamos a poner sobre la mesa el conflicto principal. Después, nos sumergiremos en el argumento de Bernard sobre cómo se originó el trinitarismo, que él sitúa después de la era apostólica. A partir de ahí, veremos su evaluación crítica de esa doctrina, lo que nos llevará, como no, a una comparación cara a cara con la unicidad. Y para terminar, entenderemos por qué, según el autor, esto es mucho más que un debate teórico, tiene implicaciones que llegan hasta la misma salvación. Venga, pues vamos al lío. En el fondo, todo este debate tan complejo gira en torno a una sola pregunta, pero una pregunta mayúscula. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? Y aquí está el meollo de la cuestión, la gran división. Por un lado, el trinitarismo, que nos habla de distinciones reales, ontológicas, dentro de Dios. Por otro, la unicidad, que defiende un monoteísmo, digamos absoluto, un único ser divino, y las figuras de Padre, Hijo y Espíritu no son personas diferentes, sino distintas maneras en las que ese único Dios se ha manifestado. Es esta segunda idea la que Bernard defiende con uñas y dientes en su libro. A ver, para pillar bien la crítica de Bernard, lo primero es entender cómo él reconstruye la historia del trinitarismo, porque él no se queda solo en definirlo, no. Lo que hace es trazar su árbol genealógico para demostrar que su origen no está en los apóstoles, sino que vino después. Esta es la definición de manual que nos presenta el libro. Pero, ojo, la clave aquí es la tensión que Bernard detecta desde el principio. ¿Cómo es posible que tres personas distintas y coeternas sean a la vez un solo y único Dios? Es justo en esa tensión, en esa aparente contradicción, donde el autor va a concentrar buena parte de su ataque. El argumento de Bernard es que esto fue un desarrollo gradual, una evolución. Sostiene que la doctrina no estaba ahí desde el principio, sino que se fue construyendo a lo largo de los siglos. La cronología lo deja bastante claro. Empezó con Tertuliano, introduciendo las palabras, luego el Concilio de Nicea para afianzar la idea sobre el Hijo, más tarde el de Constantinopla para añadir al Espíritu Santo. Fue un proceso para fijar una ortodoxia, muchas veces como respuesta a otras corrientes como el arrianismo. Y aquí llegamos a un punto que para el autor lo cambia todo. La afirmación es muy directa. Las palabras fundamentales del trinitarismo como Trinidad o personas, en ese sentido teológico, simplemente no aparecen en la Biblia. Para Bernard, esto significa que la doctrina se apoya en un andamiaje filosófico y de lenguaje que se creó después, que es ajeno a los escritos de los apóstoles. Vale, una vez que ha dejado claro ese origen histórico, Bernard se mete de lleno a evaluar el marco trinitario. Y esto es, básicamente, el corazón del capítulo 12 de su libro. Esta pregunta nos lleva directamente al centro de las objeciones de Bernard, porque para él no estamos hablando de pequeños matices o discrepancias, él ve contradicciones de base, tanto lógicas como bíblicas, en el propio sistema trinitario. Las críticas de Bernard se pueden agrupar en 4 grandes bloques. Primero, lo que él llama triteísmo práctico. Su idea es que si hablas de 3 centros de consciencia, 3 yos, en la práctica eso se parece peligrosamente a creer en 3 dioses. Segundo, el recurso al misterio. A menudo se dice que la Trinidad es un misterio, pero Bernard responde: un momento, el Nuevo Testamento, sobre todo en Colosenses, dice que el misterio de Dios, que es Cristo, ya ha sido revelado. Tercero, las contradicciones lógicas. Preguntas como, si Jesús es Dios, ¿a quién le rezaba? O, ¿cómo puede el Hijo ser igual al Padre, pero a la vez estar subordinado a Él? Y por último, insiste en su punto anterior. Todo se sostiene sobre un vocabulario que no es bíblico. Después de la crítica, de desmontar el argumento, viene la parte constructiva. Y aquí el autor lo que hace es poner los dos modelos frente a frente, punto por punto, para que las diferencias salten a la vista. Esta tabla lo resume de maravilla, fijaos. Sobre la naturaleza de Dios, ¿3 personas distintas o un ser indivisible? Sobre Jesucristo, ¿es la encarnación de una segunda persona, el Dios Hijo, o es la encarnación de Dios en toda su plenitud? Pero quizás donde la diferencia es más radical es en el concepto de Hijo. Para el trinitarismo es una persona eterna, para la unicidad es un título, un rol que se aplica a Dios cuando se hace carne. Y lo mismo pasa con el logos, el verbo. No es una persona, sino el pensamiento, el plan de Dios que toma forma humana. Para terminar, Bernard insiste en que todo esto, ¿por qué importa tanto? Porque según él, no es solo un debate para teólogos. No. La forma en que entendemos a Dios tiene consecuencias muy reales, muy prácticas, y que además son ineludibles. Y esas consecuencias se apoyan en 4 pilares. El primero, la fidelidad a la Biblia.
Según Bernard, toda la escritura apunta a un monoteísmo estricto. El segundo, algo tan crucial como la salvación. Se basa en el Evangelio de Juan cuando Jesús dice: «Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». Bernard interpreta ese yo soy como una identificación directa con el Yahvé del Antiguo Testamento. Tercero, la práctica del bautismo. Si Dios se ha revelado en un nombre, Jesús, esa es la fórmula que se debe usar. Y cuarto, la experiencia con el Espíritu Santo. Cuando alguien lo recibe, no está recibiendo a una tercera persona, sino al propio Cristo en forma de espíritu. Y si tuviéramos que quedarnos con un solo versículo, con la piedra angular de todo el argumento de Bernard, sería sin duda este de Colosenses. Para él este pasaje es rotundo, es concluyente. No dice que en Cristo habita una parte o una persona de la deidad. Dice toda la plenitud y además corporalmente, en el cuerpo físico de Jesucristo. Para Bernard, esto zanja la discusión. Y cerramos con una reflexión final que va un poco más allá. El análisis de Bernard nos hace pensar que las palabras que usamos en teología no son solo etiquetas para describir una realidad, sino que casi la construyen. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta fundamental. ¿Es la teología una lucha por encontrar las palabras correctas para una verdad que ya está ahí? ¿O son las propias palabras las que, inevitablemente, acaban dando forma a lo que creemos sobre esa verdad? Ahí queda esa cuestión.